Desde mucho tiempo antes de la llegada de los conquistadores españoles a estas tierras, el lugar que ocupa hoy Mazatlán, ya era conocido por los navegantes que se aventuraban por esas latitudes y era conocido como Islas de Mazatlán, debido a que la configuración del terreno figuraba estas características. Un gran número de esteros y lagunas componían el lugar, del cual sobresalían montículos y pequeños cerros que daban la sensación de pequeñas islas. Para 1500, los piratas encontraban un excelente refugio en las islas, desde donde se avituallaban y reparaban sus naves, o aguardaban el paso de otras embarcaciones para saquearlas. Uno de estos piratas lo fue Francis Drake, que posteriormente por llevar tesoros al rey inglés, ganó el título nobiliario de Sir Francis Drake. El navegante Vasco Núñez de Balboa, después de llegar a las islas, se aventura más allá y pisa estas playas en exploración el 13 de septiembre de 1513. Se rumoraba entre los españoles que existía en las tierras americanas un paraíso terrenal, con toda clase de riqueza y solo poblado de mujeres hermosas, y dado que los exploradores encontraron tierra fértil para sus sueños en esta región, creían haberla encontrado. En el primer tercio del siglo XVI, hizo su aparición en el noroeste de México el español Nuño de Guzmán. Sabedor de que don Hernán Cortés se encontraba en los alrededores de estas playas, y temiendo que éste le ganara la posesión del lugar, inmediatamente después de fundar Culiacán, mandó a 25 castellanos a poblar las islas y el valle de Mazatlán, el domingo 14 de mayo de 1531, dato que nos lo da a conocer el padre Fray Antonio Tello, en sus crónicas misceláneas de su época. Como Nuño de Guzmán, el grupo enviado por él, tenía como actividad más experimentada la guerra, por lo cual contaban con armas y municiones. A estos 25 hombres se le llamó mulatos o milicianos pardos por ser de color, de origen probablemente árabe. Estos mulatos no sabían leer ni escribir y se sentían autoridad del área, utilizando a los naturales como bestias de carga. Fueron ellos quienes edificaron las primeras guarniciones en las estribaciones del antiguo Cerro del Vigía, lo cual les permitía detectar la llegada de cualquier embarcación al puerto. En 1531 fundó las villas de Chametla, Espíritu Santo, Compostela y El Rosario. El territorio conquistado, quedó dividido en dos provincias, Culiacán al norte y Chametla al sur, quedando sujetas al gobierno de Nueva Galicia, hoy Jalisco, y a los territorios más allá del río Ébora, hoy Mocorito, los denominó Sinaloa. El primer intento de colonización fracasó, pues aquel grupo de españoles se vio en la necesidad de migrar hacia las márgenes del río Presidio, en un paraje llamado Bajío, en busca de agua y buenas tierras, a escasos 25 o 30 kilómetros del puerto, compartiendo el lugar con tribus de aborígenes, que habitaban esas regiones por causas similares. En 1565, Francisco de Ibarra reconquistó los territorios que de Guzmán abandonó en busca de oro al Perú, y que fue rehabilitado por los Totorames, que destruyeron cuanta edificación los españoles habían levantado. En 1560 la prosperidad se inicia en Sinaloa, al descubrimiento de minas de plata en Cozalá, Copala, Pánuco y posteriormente en El Rosario, reanimándose la economía en gran forma, y se convierten en centros de desarrollo poblacional y comercial. Las necesidades del comercio originaron el asentamiento humano al sur de Nueva Galicia, Sinaloa, terreno irregular sembrado de marismas, raquítica vegetación, insalubre y visitado solo por tribus nómadas que acudían a estos lugares en busca de caza y pesca. En 1600 se funda el presidio, hoy Villa Unión, donde el historiador Mota Padilla describe: por aquella costa no hay comercio marítimo, y como la tierra por sí es muy pobre y muy caliente, y por eso de muchos alacranes, mosquitos y sabandijas, pocos la trajinan, y solo pudiera restablecerse abriéndose por dicha costa comercio marítimo. Y lo tuviera abundante si se fabricasen galeras y otras embarcaciones, que comerciasen con el reino de Guatemala, que dista de la Galicia 400 y más leguas de asperísimos caminos, los que costeándose por mar se abreviaran, y de Guatemala fueran a la Galicia porciones de cacao, tejidos de algodón y obras de manos de ébano y nácar.
y de la Galicia a Guatemala, tejidos de lana, estaño y otros frutos, y de unos y otros se abriera el comercio para el Real del Rosario, Culiacán, Sinaloa, y las provincias de Sonora, que distan de México y Guadalajara, 400 o 500 leguas al poniente norte de Malos Caminos, los que también por mar se abreviaran, y sirvieran las embarcaciones para que se abriese comercio con la California. En 1604 visita al puerto Alonso de la Mota y Escobar, quien describió esta región con la siguiente narración. A 6 leguas desde Chametla, existe un poblezuelo de 15 a 20 mulatos mal alimentados, y que tomó el nombre de Puerto de Mazatlán, por ser el cercano a la villa. Tiene un cerro redondo a la orilla del mar cuyas olas baten contra él, en su cumbre una mesa, sirviendo de puesto para vigía. Al norte, una playa de piedras sueltas que circula por tierra firme, demostrando una media luna. En esta ensenada a 2 millas, está una isla partida en 2, nombrada del Venado. Hacia el sur y desde el cerro de la Vigía, hay otra playa limpia que remata contra otro cerro mayor, siendo esta la entrada de embarcaciones y profunda, de 9, 8 y 7 brazas de agua. Así llegaron los primeros españoles que tomaron asientos en el puerto. Pasaron algunos años y Martín Hernández y familia reclamaron el derecho de esta tierra por los servicios prestados a la corona, de cuidar al puerto y de dar ayuda y protección a todo aquel viajero que se aventuraba por estos lugares. El capitán Rodrigo de Olvera, después de escuchar estos argumentos y contando con el consentimiento del licenciado Cristóbal de Aragón y Acedo, teniente gobernador y capital general de las provincias del noroeste, confirmó el día 20 de septiembre de 1636, la posesión de estas tierras al propio Martín Hernández y su familia. La extensión era de 5 leguas de longitud desde el paraje nombrado La Cantera, al puesto Montiel, otras tantas de latitud desde la boca del río al Gavio de Zacante, con 2 ensenadas, unas de 9 leguas hacia el poniente y la otra de 4 leguas hacia el sur, hacia el paraje nombrado el Huizache o Piedras Labradas, como lo demuestran las mojoneras de cal y canto lo demarcan. Los españoles establecidos en Concordia, Pánuco y El Roble, sentían la necesidad de un comercio marítimo, y una ruta por donde sacar el mineral y las maderas preciosas que extraían de estas tierras. Mazatlán seguía poblándose, aunque sin ningún orden ni sistema planificado de gobierno. Las noticias que llegaban a los reyes españoles, a través de visitadores eran alarmantes y tomaron medidas pertinentes al caso. Se necesitaba establecer un gobierno organizado para evitar una anarquía. El crecimiento urbano avanzaba en medio de un gran desorden, casuchas eran construidas de manera provisional, donde mejor les acomodaba a sus moradores y solo para su provecho personal. El gobierno de los milicianos pardos se ejercía sin control ni forma por su falta de instrucción. Los contrabandos por agua se repetían con más frecuencia y la población aumentaba. Dado el establecimiento de una población, sin que se levantaran habitaciones, los naturales vivían en el monte de manera transitoria o en campamentos militares, pero se guardaban no se sabe cuántas riquezas entre la vegetación. Esto llegó a oídos de los piratas holandeses, que en 1687 llegan a las playas, saqueando e incendiando campamentos, permaneciendo por 3 días en medio de diversas tropelías y violaciones. En vista de que la situación era ingobernable y descuidada, por orden real, el 23 de marzo de 1792, es nombrado gobernador del puerto de Mazatlán don José Garibay, que tomó posesión de tal cargo en junio de ese año, lográndose a partir de esa fecha, un control de la situación. Mandó inmediatamente erigir fuertes y casa habitación para los nativos, dado que para él pecaban mortalmente, al realizar sus encuentros maritales en el monte. La producción de plata en las minas era cuantiosa, y era difícil su traslado a Guadalajara y México a lomo de bestias, por lo que se hacía necesario la implementación del movimiento marítimo, que aligerase el peso del transporte de tal mineral. Dadas estas condiciones, exploran terrenos adyacentes al presidio los hermanos Costilla. Después de arduos trabajos de viaje al pasar por marismas y terrenos fangosos, encontraron una bahía limpia que serviría para propósito comercial, y en 1802 fundan San Félix,
hoy Mazatlán, determinando que las playas adecuadas para el desembarco serían las de Puerto Viejo, hoy Playa Norte. La forma más accesible para llegar al naciente caserío que formaba el incipiente puerto, era por agua, por la ruta marcada por los indígenas, primeros navegantes en la región, y que sostenían un comercio constante entre pueblos o tribus de la costa. Por los esteros se tenía comunicación directa con el presidio de Mazatlán, después de Villa Unión, donde se encontraba el punto de apoyo para la colonia. Surcaban el agua las embarcaciones hechas de troncos de árbol, donde transportaban frutas, semillas y ganado, pues podían soportar 5 toneladas, o más de carga. El número de veredas o pequeños caminos se multiplicaban, pero sin un trazo definido. Las primeras veredas se fueron ampliando hasta tomar forma de calles. Alrededor de ellas se agrupaban las nuevas casas y así surgió la primera arteria, que por su importancia llevó el nombre de Principal, hoy Belisario Domínguez, calle que unía al Puerto Viejo con un nuevo fondeadero, que surgía más cobijado para las pequeñas embarcaciones, y que quedaba conectado con las aguas del estero, ruta interior marítima del puerto. La naciente ciudad era víctima constante de inundaciones en épocas de lluvia, y cuando el mar subía de nivel en medio de tormentas o ciclones, entraba a la ciudad, llenándola casi por completo. Por esta causa, se formaban 3 islas en el terreno, la más alta de 80 metros, era el Cerro de la Nevería y Jabonera, que separaba olas altas de Puerto Viejo. La segunda de 20 metros, la formaban el Cerro de Casa Mata y Loma del Gato. La tercera se formaba por la Loma Montuosa, que abarcaba desde la hoy Gutiérrez Nájera hasta el estero del Infiernillo. Para 1806 arriban a estas playas los primeros buques mercantes, y el gobierno establece en el presidio una sección aduanal, y levantó en la playa una barraca donde habitarían los soldados, que vigilarían el cumplimiento de las leyes fiscales. Tras de los soldados y por las necesidades del comercio, vino la primer familia San Félix, formada por José María Canizales y Petra Zamudio, siendo ellos los primeros registrados como tal en la futura ciudad de Mazatlán.